Lengua y literatura castellana, séptimo grado. Esta es nuestra primera clase de la segunda etapa. Vamos a estar trabajando en el día de hoy exclusivamente con una retroalimentación de los contenidos que estuvimos desarrollando a lo largo de esta etapa. Vamos a estar seleccionando ciertas capacidades nada más, ciertos contenidos. No vamos a estar trabajando todos los contenidos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de lo que es estudio de vocabulario, la comunicación, también funciones y niveles del lenguaje, clasificación de palabras según su acento y algo de comprensión lectora. Bueno, vamos a dar inicio con el texto que ustedes van a tener o que ya recibieron seguramente esta mañana en la clase. El texto es El lobo y el león. Y dice así, quiero que estén atentos porque después hay algunas preguntitas que tenemos que ir respondiendo conforme a lo que vamos trabajando, ¿sí? Así que atentos, chicos. Empezamos. Cierta vez, un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrastraba a su guarida. Pero un león que lo observaba salió a su paso y se lo arrebató. Molesto, el lobo, guardando cierta distancia, reclamó: «Injustamente me arrebatas lo que es mío». El león, riéndose, le dijo: «Ah, seguro me vas a decir que tú lo recibiste de buenamente de un amigo». Y ahí viene la moraleja. Lo que ha sido mal habido, de alguna forma llegará a ser perdido. Esta es una fábula de Esopo, que es un fabulista de la antigua Grecia, y ahí figura su año de nacimiento y su año de muerte también. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña esta fábula? Dice que lo que ha sido mal habido de alguna forma llegará a ser perdido. Lo que uno accede o consigue de forma fácil, así como viene se va a ir. Y esto no sucede en el día a día, ¿verdad? Entonces, pasamos ahora a hacer el análisis del significado contextual de las palabras que estaban resaltadas en el texto y eran solamente 3. Bueno, cuando hablamos de significado contextual, ¿qué es el contexto? ¿A qué es lo que se refiere el contexto? Dice que el contexto es el conjunto de situaciones, momento oportuno, condición en la que se da la utilización de ciertas palabras. Por eso hablamos de un significado contextual. Entonces, podemos decir que la palabra puede cambiar de significado según el contexto. Y les doy aquí un ejemplo sencillito. La palabra gato. Por ejemplo, para nosotros en un lenguaje coloquial, gato es un animal, ¿verdad? Sin embargo, ya dentro de una gomería, por ejemplo, si te dicen pásame el gato, no te están pidiendo que le pases a la mascota, al animal. Se están refiriendo ahí a una herramienta. Entonces, ¿qué pasó? Cambió su significado contextual. El significado contextual consiste en otorgar un significado correspondiente a una palabra determinada según la situación, según el momento, según el lugar. Y esta palabra se utiliza mucho cuando se dice, no, estás fuera de contexto. ¿Qué te están diciendo con eso? No, aquí no corresponde lo que estás diciendo, fuera de lugar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el significado de guarida, arrebatar y mal habido. En el diccionario de la RAE podemos encontrar que guarida tiene 4 acepciones. ¿Qué son las acepciones? Son los diferentes significados que tiene una palabra. Imagínense de las 4 acepciones, ¿cuál es la que nosotros tenemos que seleccionar para este texto? La que tiene una relación con el contexto, con la forma en que está utilizada la palabra. Lo mismo sucede con arrebatar, tiene más aún, 9 acepciones. Repito el significado de acepción. Significados de palabras que se dan dentro del diccionario que se adecuan conforme al contexto.
Y la tercera palabra, que es mal habido, en realidad no se encuentra en el diccionario de la RAE. Encontré una definición de mal habido porque es una palabra que es compuesta. Tiene dos términos unidos y crea un nuevo significado. Mal habido. Bueno, vamos a ver qué significa guarida y ustedes me van a decir cuál es la que más se asemeja a nuestro texto para seleccionar. ¿Sí? Bueno, guarida. Ahí dice, cueva o espesura. A ver, me disculpan un ratito, creo que alguien interfirió en mi presentación, pero tiene solución, así que un ratito nada más. Les voy a agradecer también si es que podemos no tocar la presentación de tal forma que sea más rápido, ¿verdad? Bueno, ahí sí. Tenemos ahí 4 acepciones. Por favor, si pueden leer y me dicen cuál es la que más se asemeja o se aproxima al uso de nuestro texto, ¿sí? Amplíen un poquitito ahí la imagen y lean las 4 acepciones y me dicen cuál es la que corresponde a nuestro texto. ¿Ya encontraron alguna que más se asemeja? Guarida o espesura donde se guarecen los animales. Muy bien, excelente. Porque fíjense que no va a ser justamente un refugio, un amparo, o no va a ser un lugar donde las personas concurren con frecuencia. Entonces, de esta forma, nosotros podemos seleccionar el significado contextual. Fíjense ahora que se pone un poquito más difícil el significado de la siguiente palabra. ¿Qué dice que significa arrebatar? Quitar con violencia y fuerza. Nosotros en nuestro texto vimos que le arrebató. ¿Qué fue lo que le arrebató? ¿Recuerdan? Aquí está. Pero un león Un que pedazo lo de carne. observaba salió y se lo arrebató, le quitó con fuerza. Entonces, quedamos con que esta es la palabra que más se queda, que más se aproxima a arrebatar dentro del texto, ¿verdad? Ahora vamos a mal habido. En nuestro texto dice que lo que es mal habido normalmente pronto será perdido, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa mal habido? Una sola definición tenemos. Mal habido es todo lo que tiene un mal origen. Dinero mal habido, dinero que se te va rápido. Bueno, entonces de esta forma nosotros podemos trabajar lo que es el significado contextual. Una palabra puede tener varios significados, pero solo uno es el que se utiliza en ese contexto, en esa situación, ¿sí? Bueno, ustedes tienen un ejercicio de completar el sinónimo, el significado de la palabra. Bueno, ahora pasamos a ver un poquitito el proceso de la comunicación. Recordamos que la comunicación es un proceso. ¿Qué implica un proceso? Un conjunto de elementos que están interaccionando unos con otros y que dan un resultado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que toda comunicación tiene un emisor, un mensaje, un receptor, un código, un canal y un contexto. Bueno, entonces podemos decir que la comunicación es el proceso de intercambio de ideas entre un emisor y un receptor. ¿Quién es el emisor? El que envía el mensaje. En nuestro texto, ¿quién enviaba el mensaje? ¿Quién escribió nuestro texto? ¿Recuerdan?
¿Cómo se llamaba el fabulista? Esopo. Esopo, muy bien. Entonces, el emisor de este texto, el que nos envía el mensaje, es Esopo. Ahora vamos al mensaje. ¿Qué nos quiere enseñar Esopo? Que todo lo que se recibe fácilmente, se pierde. Ese es el mensaje que nos da a través de esta fábula. ¿Quién recibió ese mensaje? ¿A quién le dijo esto Esopo? A los que leían, a los Sí, alumnos. a todos nosotros. Entonces, podemos decir que el receptor es cada uno de nosotros, el que está leyendo este texto. Ahora, el código. ¿Qué código utilizó Esopo para hacernos llegar este mensaje? ¿En qué idioma nos envió? O en qué idioma nos llegó, ¿verdad? En todo caso, Castellano. en Castellano. castellano. ¿Y este código castellano, cómo vino? ¿En forma oral o en forma escrita? En forma escrita. En forma escrita. Entonces, podemos decir que el código es lingüístico y es lingüístico escrito. El canal es la escritura. Nos llegó de forma escrita. El contexto. Como les dije hace rato, el contexto es el lugar, el momento o la situación donde se produce el proceso de la comunicación. ¿En qué momento, en qué circunstancias Esopo nos está diciendo esto? ¿En qué lugar? ¿Dónde estamos ahora mismo nosotros? En clase. Exactamente, estamos en la clase de lengua y literatura castellana. Entonces, el contexto de esta comunicación es la clase de lengua castellana porque es ahora que nos están mandando este mensaje. Entonces, podemos ver que nuestra comunicación, nuestro proceso se da de esta forma. Ahora pasamos a ver cómo quedaría la respuesta. Y recordamos también, de paso, las funciones del lenguaje. ¿Qué es lo que es función del lenguaje? Podemos recordar que todo lo que nosotros decimos en el día, todo desde nuestro primer buen día hasta nuestro buenas noches final, cumple una función. Para algo nosotros estamos diciendo. Y esa función es el motivo, el propósito de lo que nosotros estamos manifestando. Todo lo que decimos se resume solamente en 6 funciones. La referencial, que es para informar. Sale el sol, son las 7, me desperté, comí borí. Todo esto es informativo. La función es referencial. Expresiva es la segunda función, que es la que se utiliza para dar a conocer sentimientos o emociones. Por ejemplo, cuando digo, ay, qué aburrida esta clase o qué interesante. Esto es expresivo porque depende de uno mismo. Puede que para mí sea divertido y para vos sea aburrido, ¿verdad? O qué lindo, qué feo. Función expresiva. Después está la siguiente, que es la función apelativa. Esta sirve para inducir o persuadir al receptor, a los demás, y convencerles para que hagan algo. Por ejemplo, en esta época de política, vota lista tanto, quiere que te vayas a votar. O préstame 100.000, quiere que le des, ¿verdad? Todo lo que intenta influir en vos para que hagas lo que quiere la otra persona cumple la función apelativa. La publicidad, la propaganda, quiere que nosotros compremos o que pensemos de cierta forma, función apelativa. La siguiente función es fática o de contacto. Esta es la que mantiene el hilo de la conversación. Por ejemplo, cada tanto yo necesito que ustedes me respondan ciertas preguntitas para que yo sepa que están ahí, que me están escuchando. Esa es la función fática o de contacto, el sí, bueno. Pero por
por ciertas situaciones también de sonido, es que silenciamos el micrófono, pero en una comunicación directa que mueve la cabeza, el sí, el he, me están sirviendo a mí para que yo sepa que ustedes me están escuchando. Después tenemos la función poética o estética. Esta es la que pretende producir belleza a través de la palabra. Cuando cantamos, cuando estamos utilizando de repente una frase, decimos un refrán, quien mal anda, mal acaba, estamos utilizando la función poética, porque estamos produciendo belleza a través de la palabra, utilización de recursos literarios. Bueno, y después está la función metalingüística. Esta es la que utiliza el idioma para describir o reflexionar sobre la propia lengua. Ahora mismo yo estoy usando la función metalingüística. ¿Por qué? Porque les estoy explicando un concepto del lenguaje, un concepto de castellano, y estoy hablándoles en castellano. O sea que uso el idioma para darles ciertos conceptos del idioma. Esa es la función metalingüística. Todo lo que nosotros decimos en el día se resume en estas 6 funciones. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, pasamos ahora a identificar en nuestro texto ciertas funciones del lenguaje. Primero dice, cierta vez un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrebató, lo arrastró a su guarida. Bueno, ¿qué función cumple? ¿Será que solamente informa, expresa sentimientos o emociones? ¿Está queriendo convencernos de algo? ¿O de repente tiene una función poética? ¿Pretende este texto? Yo le puse informativo porque nos está diciendo que un lobo capturó a un carnero. Correcto. Pero Nos está solamente informando, ¿verdad? Podemos decir entonces que la función en este caso es referencial. Referencial es el nombre, ¿sí? Función referencial, ¿por qué? Porque informa. Después dice el siguiente, molesto el lobo, guardando cierta distancia, reclamó, injustamente me arrebatas lo que es mío. Yo le puse expresiva. Ujú. Porque aquí el lobo nos da a conocer su sentimiento, su emoción en este momento, ¿verdad? Injustamente me arrebatas Sí, lo que es mío. Él cree que es injusto. Entonces podemos decir que la función expresiva quedaría de esta forma. Niveles del lenguaje. Así como las funciones, que es el propósito de lo que decimos, también tenemos niveles dentro del lenguaje. ¿Qué son los niveles? Son el conjunto de palabras que nosotros utilizamos conforme a nuestro registro lingüístico y que nos coloca en un estatus, por decirlo de alguna forma, en una posición. Y esa posición es lo que se llama nivel. Ahí tenemos, por ejemplo, el nivel más alto, que es el nivel culto. ¿Quiénes utilizan el nivel culto del lenguaje? Los que utilizan palabras así los muy escritores, rebuscadas. Los escritores, los filósofos, los autodidactas, quienes agarran, investigan el significado de una palabra y van agregando a su diccionario. Entonces, nosotros que utilizamos palabras coloquiales, no entendemos lo que nos quiere decir y debemos averiguar qué significa lo que nos dijo, ¿verdad? Entonces, el nivel culto implica el uso de palabras que son más difíciles de comprender. El siguiente nivel, donde estamos nosotros, es el coloquial. Son palabras sencillas, pero con un uso correcto. Nosotros no elaboramos demasiado las oraciones que vamos a hacer, simplemente empezamos a hablar, utilizamos palabras sencillas, entonces se entiende fácilmente. Ese es el lenguaje coloquial. Ahora yo estoy utilizando con ustedes un lenguaje coloquial. Por debajo del lenguaje coloquial
está el lenguaje vulgar. ¿Qué implica lo vulgar? La mala utilización del idioma, llamados también vulgarismos. Por ejemplo, aquí están las groserías, están las palabras maldichas. Por ejemplo, hay gente que en vez de decir rebenque, dice berrenque, o en vez de decir vereda, dice vedera. Estas son palabras vulgares porque está utilizando mal. O simplemente elabora mal su enunciado. Te dice, ahí que viene con bostes. Entonces, ese es vulgar. ¿Por qué? Porque lo correcto debe ser alguien viene junto a vos. El uso correcto del idioma es lo que buscamos. La idea es subir de lo vulgar a lo coloquial. Dentro del lenguaje vulgar, entonces, están todas las palabras mal utilizadas. ¿Alguna vez escucharon el famoso ton seno prosora? ¿Verdad? Ton seno, en vez de decir entonces. Vulgar. Verá, en vez de decir verdad. Pronuncia mal y así como habla, escribe. Entonces, está en el nivel vulgar. Después está en los dos siguientes, el literario y el técnico, ya requieren de otro conocimiento especializado. Para utilizar el lenguaje literario, por ejemplo, ¿sí? Se trata de cuando estudias de un tema y solo tú lo sabes del tema. Tipo, ¿En cuál? estudiaste para saber eso. El literario implica conocimiento de los recursos literarios, sí. Vos tenés que manejar tanto lenguaje culto, coloquial y vulgar para utilizar literario. Por ejemplo, si vos estás escribiendo una novela, tu narrador va a estar utilizando un lenguaje. Hola, Profe, sí, te escucho. acá nosotros estamos todos juntos y a cada rato nosotros nos saca. En serio. Sí, Cada quien con su dispositivo. y yo. ¿Y no será que Ahora funciona en el Tiago. En el de Tiago ahora no está dando, por eso nos cargamos. entiendo? No se acaba Y todo. le Estamos saca todos de la clase. ¿Y no tienen una computadora? Así todos ven desde ahí. Desde el teléfono están, ¿verdad? Sí. Mm, bueno, a ver qué nos dice el técnico, si es que puede asesorarnos para resolver esto. Pero Cierto, profesor, a mí también me saca de vez en cuando. Ujú, entiendo. Bueno, pero solamente para tranquilizarnos un poquito, les comento que la explicación va a quedar grabada y que después ustedes van a tener acceso otra vez a esta grabación a través de un enlace. Si es que se pierden de alguna partecita, van a poder recuperar eso que les falta, ¿sí? De todas formas, vamos a ver qué es lo que está fallando y por qué es que se les quita cada rato. Bueno, retomo yo el tema, ¿sí? Estábamos en niveles del lenguaje y una persona recién mencionó que tenés que estudiar para utilizar, ¿verdad? Cierto. El lenguaje literario requiere de mucho conocimiento, porque si vas a escribir una novela, vos tenés que manejar nivel culto, coloquial y vulgar. Los tres niveles tenés que utilizar. Si vas a escribir una poesía, tenés que utilizar un lenguaje entre culto y coloquial con recursos literarios, con significados de recursos. Entonces, requiere de una preparación más. Y el lenguaje técnico o científico es específico de alguna ciencia o de alguna profesión. Todas las profesiones tienen su lenguaje técnico. Por ejemplo, los albañiles, voy a ir a una profesión común. El albañil tiene su cuchara y la cuchara albañil es diferente a la cuchara que usamos en la cocina, ¿verdad? Entonces, podemos decir que ese es un lenguaje técnico perteneciente a una profesión en especial. Y ni hablar de los médicos, ni esas profesiones más complicadas, donde nos salen con cada término que desconocemos totalmente. Lo importante es que nosotros estemos en condiciones de identificar los diferentes niveles del lenguaje. Ahora pasamos a ver en este ejercicio qué nivel es el que se está utilizando.
Cierta vez un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrebató lo arrastraba a su guarida. A ver, ¿cuál les parece que es el nivel utilizado? Profe, ¿Sí? ¿Te escucho, Josué? ¿O no es Josué el que habló? Dani, Ujú, te escucho. Dani lo que estaba hablando. Profe, Bueno, sí, te escucho. profesora, entre el celular y entramos y cada que entramos nos saca todo otra vez. Sí, profe. ¿Y por qué no Sí. tratan de ver desde uno nomás? Tal vez si es que tienen un solo teléfono, les permite. Bueno. Bueno. Vamos a probar, ¿sí? Me avisan cuando están en condiciones y yo retomo. Bueno, aquí donde dices, ¿sí? ¿Ya? Profe, soy Erika y ya estoy en condiciones. Bien. Estábamos en este momento identificando el nivel del lenguaje que se utiliza en estos dos fragmentitos del texto, en estos pedacitos del texto. El primero dice, cierta vez un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrastraba a su guarida. Aquí hay alguna palabra que es desconocida, que debemos buscar en el diccionario, que es muy difícil de comprender para decir que es un lenguaje culto. O todo lo que está escrito ahí es sencillo y fácil de comprender. Para mí es todo fácil y sencillo para comprender. Entonces podemos También para decir, mí, profesora. ¿y qué lenguaje sería? Retrocedo un chiquitito. Coloquial. Coloquial. Excelente. Informativo. El lenguaje es coloquial. El lenguaje, el nivel es coloquial y la función va a ser referencial o informativa, ¿sí? Bueno, ahora vemos, molesto el lobo, guardando cierta distancia, reclamó. Injustamente me arrebatas lo que es mío. Y aquí vemos que el lobo está hablando. Aquí tenemos entonces un recurso literario. Ya no estamos solamente en un lenguaje coloquial, ya requiere de un conocimiento más. ¿Cuál es el nivel en este caso? Fíjense, molesto el lobo guardando cierta distancia reclamó. Al decir reclamó implica que él habló, porque abajo nos dice lo que habló. Injustamente me arrebatas lo que es mío, dijo el lobo. Esto es un lenguaje culto, difícil de comprender, coloquial, sencillo, fácil de comprender. Tiene ciertas groserías o palabras maldichas o mal escritas. O vemos que aquí ya hay una mezcla de un lenguaje coloquial con recursos literarios. Una mezcla de coloquial con recursos literarios. Entonces, ¿a qué nivel corresponde? Retrocedo para que vean. Descartamos culto, descartamos coloquial, descartamos vulgar. Nos queda literario o técnico. ¿Cuál les parece que va a ser? Literario. Correcto, es un lenguaje literario porque utiliza un recurso literario en la expresión. Pasamos ahora a verificar nuestra respuesta antes de ver la clasificación de palabras según el acento. Hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Hay alguna duda? No, Ujú. no, Bueno, profe, yo tengo todo entendido. perfecto. Pasamos ahora a clasificación de las palabras según su acento. Y aquí quiero instarles a que ustedes marquen la diferencia, que no solamente conozcan las normas ortográficas, sino que pongan en práctica.
Porque estas definiciones que están aquí las damos desde primaria, sabemos de memoria, pero a la hora de escribir tenemos muchos inconvenientes, ¿verdad? Entonces, es importante que aprendamos a identificar las palabras según su acento y que le pongamos la tilde cuando es necesario. Bueno, las palabras se clasifican según su acento en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las que llevan acento en la última sílaba. Acento es la pronunciación más fuerte, ¿sí? Hay palabras que llevan acento pero que no llevan tilde. Por ejemplo, cuando decimos libertad, termina en D, libertad. Pronunciamos más fuerte la última sílaba. Es una palabra aguda, pero no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque solamente deben llevar tilde cuando terminan en las vocales N, S o en las vocales A, E, I, O, U o en las consonantes N o S. Libertad termina en D, aguda, sin tilde. ¿Se entiende eso? Sí. A ver, les voy a poner a prueba. Cuando yo digo arrebatar, ¿qué clase de palabra es? No, Tiri, no. Llana. Llana o grave. Arrebatar, escuchen bien, arrebatar, ¿dónde se carga la voz? La A. Aguda. En la Aguda. última sílaba, ¿verdad? En la última sílaba, porque dice arrebatar. Ar es la que suena más fuerte. Entonces es una palabra aguda. Pero ¿va a llevar tilde o no? Termina en eri. No. 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 Perfecto. va a llevar tilde. No Porque no lleva termina tilde. en N, en S. Sí, así mismo. Ahora pasamos a ver las palabras llanas. Dice que las palabras llanas llevan acento en la penúltima sílaba. No confundan que acento con tilde, ¿eh? Recordamos que el acento es la pronunciación más fuerte y la tilde es la rayita oblicua que se pone sobre la vocal. Bueno, lleva acento en la penúltima sílaba y su regla de tilde es inversa a la aguda. Dice que lleva tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. En este caso, entonces, podemos decir que la palabra es llana o grave cuando se carga la voz en la penúltima. Por ejemplo, cuando yo digo mesa, ¿dónde cargo la voz? La M. La M. La primera sí, ¿verdad? Sí, correcto. En la Entonces, por ese motivo es que es una palabra llana, pero no lleva tilde porque termina en... ¿En qué termina mesa? En A. En Pero A. una vocal. Una vocal. Y la A que es una vocal. Entonces, podemos decir que las palabras llanas llevan acento o fuerza en la pronunciación en la penúltima, pero llevan tilde solamente si es que no terminan en NS. Bueno, hay alguien que me está tocando el control de mi diapositiva y me gustaría que solamente miren, ¿sí? Por favor. Bueno, les voy a poner un ejemplito que no está aquí, a ver si es que ustedes me dicen qué clase de palabra es y dónde lleva acento. Cuando yo digo la palabra azúcar, ¿dónde cargo la voz? ¿En azúcar? En la U. En la A. La U. Yo digo, a ver, yo digo azúcar, yo digo azúcar o azúcar. Azúcar. En la Azúcar. En la U Azúcar. cargo la voz. Entonces veo que es la penúltima. ¿Qué clase de palabra es? Llana. 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 Y termina en ere. Y termina en ere. ¿Debe llevar tilde? No. Sí. Aquí dice, aquí dice que sí va a llevar tilde cuando no terminan en vocales o en N o S. Azúcar termina en eri.
Entonces, sí debe llevar tilde, ¿se entiende? Sí, Bueno, ahora vemos las Más o menos. esdrújulas, más o menos. Bueno, en el siguiente cuadro vamos a ver ya la separación y tal vez ahí quede más claro. Bueno, las palabras esdrújulas llevan acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. O sea que si yo separo en sílaba y cuento desde la última sílaba, en la antepenúltima tiene que estar el acento. Cuando yo digo fábrica, ¿dónde cargo la voz? ¿En fa, en bri o en ca? En fa. en fa, En la En fa. fa. en la fa. Bueno, el tema con fábrica es que si es que yo no sé ponerle el acento, puedo crear otra palabra. En vez de decir fábrica, puedo decir fabrica o puedo decir fabrica. Y las tres palabras existen. ¿Sí? Entonces, en este caso yo les dije fábrica. Se carga la voz en la A, fa. Por eso es una palabra esdrújula. Y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, no importa en qué termina. Si es vocal, si es consonante, ya no importa. Bueno, y por último tenemos las palabras sobresdrújulas. Estas sobresdrújulas son las que llevan acento en la sílaba anterior a la antepenúltima y normalmente son palabras compuestas. ¿Por qué decimos que son palabras compuestas? Porque normalmente se forman de un verbo más ciertas palabritas que la reúnen, ¿sí? Bueno, fíjense ahora, para no confundirles tanto, en el siguiente cuadro. Tenemos la palabra comunicar y yo separé ahí en sílaba. Comunicar. ¿Ven, verdad? Sí. Sí se ve, profe, sí se ve. Yo les resalté ahí la sílaba Sí, sí. tónica, que es la sílaba donde se carga la voz. Le pinté en rojo. En comunicar y en infracción, las dos llevan acento en la última sílaba. O sea que las dos son palabras agudas. Una lleva tilde y la otra no, conforme a la regla de la acentuación de palabras agudas. ¿Sí? Pero las dos son agudas, porque se cargan la voz en la última sílaba. Eso es lo que ustedes deben saber. Y si es que termina en N, en S o en vocal, en ese caso van a ponerle la tilde. Bueno, lo mismo con llanas o graves y con esdrújulas que tenemos aquí. Para galletas y para cárcel, ustedes se paran en sílaba y ven dónde se carga la voz y ahí van a saber si es llana o si es aguda o esdrújula. En el ejercicio nos pide que nosotros vayamos clasificando estas palabras. Y aquí yo les mostré arrebato. Arrebato. Se carga la voz en la última, entonces es una palabra aguda. Bueno, la misma cosa. Arrebato. En la última. To. Es Ahora aguda. vamos a ver aguda. A ver, obtener. Obtener. ¿Dónde se carga la voz? Obtener. La R. Obtener. En la ner. En la, Ner. Entonces también va a ser aguda, ¿verdad? Obtener aguda. Y después van a clasificar los demás ustedes. Ahora, ya para ver la parte de qué trató el texto, volviendo a nuestro texto, podemos ver el tema. ¿De qué trató nuestro texto, gente? De un león y un lobo. Sobre, pero el tema principal no trató fue el del león y el lobo y lobo, el león. sino que todo lo que recibimos de mala forma, conseguimos de mala forma, lo mal habido, se vuelve a ir muy fácil. De eso trató nuestro texto. Bueno, chicos, con esto nosotros llegamos al final de nuestra clase de hoy y espero que el próximo miércoles ya estemos ya con lápiz, papel, todo ahí en condiciones como para tomar nota de todo esto. Un gusto haber trabajado con ustedes y hasta el próximo miércoles.